¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un placer poder estar nuevamente aquí reunidos desde el Centro Familiar Cristiano para poder tener esta plática de esta noche, y nos da gusto saber que tú estás ahí. Quizás está tu esposa, quizás están tus hijos, a lo mejor estás de forma individual, como joven, como señorita, como mujer. Todos sean bienvenidos. ¿Te parece bien si iniciamos con una oración? Señor, gracias por este tiempo, gracias porque eres bueno para con nosotros, porque día a día podemos ver cómo vas tú formando, cómo vas guiando, cómo vas tomando el control en nuestras vidas, Padre. Las ponemos en tus manos, haz lo que tengas que hacer, pero sobre todas las cosas, permítenos tener un corazón dirigido por ti y hacia ti, oh Señor. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título de esta noche es Hombres Humildes. A veces podemos llegar a confundir el término humildad. Podríamos decir que en términos generales la persona humilde tiene la virtud de conocer sus limitaciones y actúa de acuerdo con ese conocimiento. Esto nos da cierta limitante. Podríamos decir que la persona humilde conoce bien lo que es capaz y lo que no es capaz de hacer. Sin embargo, la Biblia habla un poquito más general o amplía más el conocimiento de lo que debemos de tener los hijos de Dios. Y estoy convencido de que Dios está levantando una generación de hombres humildes, de personas humildes, que saben actuar de acuerdo al corazón de Dios. Y vamos a ver en esta noche un poquito más de lo que significa ser hombres humildes o personas humildes. El concepto bíblico de la humildad se refiere a tener un entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Entonces, en primer lugar, para poder ser humildes, necesitamos conocer a Dios. Para conocer a Dios, o al conocer a Dios, nuestra vida va a comenzar a poner en práctica lo que Él está haciendo. Si nosotros no podemos poner en práctica lo que la palabra nos está enseñando, lo que Dios nos está enseñando, no podremos decir que estamos conociendo a Dios. Esto nos lleva a reconocer la obra de Dios. A veces podemos pecar de incrédulos, diciendo, no sé, no creo que suceda, yo no creo que pueda suceder, no creo que Dios me llegue a usar, yo no soy capaz, Dios puede usar a otros. Pero cuando conocemos a Dios, vamos a poder reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y de hecho, vamos a poder encontrar el propósito de Dios para nosotros. La humildad en la vida del cristiano debe impulsarse siempre a vivir en obediencia a Dios y someter a Él nuestra voluntad. Y qué difícil en ocasiones
es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Siempre queremos hacer por naturaleza lo que nosotros queremos hacer, como nosotros lo queremos hacer, de la manera que llevamos haciéndolo toda la vida. Y la verdad es que los principios que Dios ha marcado a través de su palabra están tan distantes del ego, de nuestro yo, del yo y yo. Así es, y como yo lo sé hacer, es como tiene que hacerse. Y la verdad es que esa humildad como creyentes, como hijos de Dios, debe de ser impulsada en la obediencia, en una obediencia total, en una obediencia que pueda decir Dios de nosotros: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Así de ejemplar debe de ser nuestra obediencia, y vamos a poder ser hombres y mujeres que podemos decir que somos humildes delante de la presencia de Dios. Mira, el Salmo 8 nos habla un poquito al respecto y expresa muy bien lo que fluye en un corazón humilde. Hay admiración, hay gratitud hacia Dios y la incredulidad de que le haya escogido, salvo que desee tener amistad con Él. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, y todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando logras comprender lo que te está hablando Dios a través de este salmo, es un reconocimiento total a la grandeza de Dios. Te pregunto, ¿dónde queda la grandeza del hombre? Dios, en su infinito poder, en su grandeza misma, nos enseña que nuestra humildad es creer lo que Él es, obedecer lo que Él dice, hacer lo que Él está haciendo. Dice este pasaje: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto: ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Y qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? A mí me encanta ver el atardecer, me encanta ver el amanecer, porque te das cuenta de la grandeza de Dios, te das cuenta del poder que Dios tiene, te das cuenta de lo que Dios es capaz de hacer, y que todo eso lo ha puesto Dios para nosotros. Y al igual que nosotros, David era imperfecto. David, a pesar de la posición que tenía, al igual que tú y yo, David era un hombre imperfecto, pero él sabía que servía al Dios perfecto, que podía hallarlo en todo momento, en todo tiempo. David cometió grandes errores, sí, pero los reconoció delante de Dios, se humilló ante Él y permitió que Él lo restaurara y lo guiara dentro de su voluntad. Esa es la grande diferencia. El reconocer que nuestros errores ahí están presentes, que los entregamos delante de Dios y que Dios toma nuestras vidas para traer esa restauración y cambiarnos de esa actitud, de ese pensamiento,
de ese actuar, de ese hablar, al pensar, al tener actitudes de acuerdo a lo que Dios está planeando en nuestras vidas. Dice, podemos darnos cuenta que en este salmo David se humilló ante él y permitió que él le restaurara y lo guiara dentro de su voluntad. Vemos un claro ejemplo de esto también en el Salmo 51, cuando David, luego de cometer uno de sus pecados más terribles, se humilló y buscó el perdón de Dios. Cuando tú y yo reconocemos que la hemos regado, que no es lo correcto, que no debimos de haber dicho, que no debimos de haber pensado, en ese momento buscamos el rostro de Dios y buscamos su perdón. Hay algunos que decimos, así soy, así me hizo Dios y ni modo. No es cierto. Dios te hizo en perfección. El pecado nos separó de la voluntad de Dios, el pecado nos separó de su presencia y somos la consecuencia de lo que hubo una separación entre Dios y el hombre. Pero lo que tú y yo somos cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, nos lleva a ser restaurados a la posición de perfección que Dios había diseñado. Y entonces sí hay un cambio, como el que se daba con David. Mira, vamos a ir viendo partes de este Salmo 51. Cuando David empieza a decir en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David se encontraba en una posición alta, reconocida, pero en medio de esa posición, él reconoció que la había regado, que había fallado. Y en ese momento, él pudo darse cuenta que la única manera de corregir el rumbo era pidiéndole el perdón a Dios, permitir que Dios restaurara su vida. David no se justificó, es que mira, fue por si tantito, y hay un montón de justificantes que nosotros podemos alegar, que nosotros podemos hablar. David simplemente reconoció que había pecado y apeló a la piedad y a la misericordia de Dios. Dios en su infinita misericordia no te va a hacer a un lado cuando vengamos delante de Él y reconociendo nuestro pecado le digamos, fallé, te fallé. A lo mejor si llevas el conteo de todas las veces que has fallado a Dios, dices, llevo la 10,000, la 50,000, y hay un número interminable. Pero ¿sabes qué? Lo que cuenta delante de Dios es el venir con ese corazón humilde, reconociendo quién es Dios, reconociendo que Él es el único que puede traer un cambio a nuestras vidas. Es que yo no puedo dejar de hacer eso. Es que yo no puedo dejar de tomar. Yo no puedo dejar de hacer aquello y lo otro y lo otro y lo otro. No minimices lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer maravillas, grandes cosas. David expresó su quebrantamiento y el dolor confiando en la bondad del Padre Celestial. Él lo hizo. David reconoció que necesitaba la ayuda, que necesitaba el tomarse de la mano de Dios para poder continuar adelante. Su consuelo fluía de lo que sabía sobre Dios. Dios es justo y también es misericordioso. Y eso no lo debemos de olvidar. Tenemos a un Dios justo, a un Dios misericordioso, a un Dios piadoso, a un Dios perdonador. Y esa era la confianza de David. Ahí radicaba su humildad. Conocer a Dios y reconocer que la había regado y reconocer que Dios era el único que podía perdonar y restaurar su vida. David entendió que el pecado no solo afecta a las demás personas, sino que es una afrenta directa en contra de Dios.
Dice el Salmo 51, versículo 3 y 4, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. A veces el ego, tu nombre, tu carrera, tu experiencia no nos permite tener ese reconocimiento. Fallé, perdóname, me enojé contigo. No debí de haberte dicho eso. No debí de haberte expresado así de ti. ¿Sabes qué? Podemos empezar a excusarnos, a buscar una defensa. Simplemente es reconocer lo que Dios es, venir delante de su presencia y permitir que Él haga la obra. Dice el Salmo 51, 10 al 12, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. La humildad es reconocer que Dios tiene la capacidad de transformar tu vida. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas dicho, no importa lo que hayas pensado, no importa lo que hiciste o lo que no hiciste. Lo importante es que Dios tiene la capacidad para transformarnos. Él está con los brazos abiertos. Jesús es nuestro máximo ejemplo, aunque el ejemplo de David es muy bueno, pero en Filipenses encontramos las palabras que Dios estaba hablando y nos trae una enseñanza impresionante. Dice de la siguiente manera, del versículo 5 en adelante de Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a ver algunas características sobre la humildad que nos van a ayudar a aprender de ese ejemplo de Jesús y vamos a evaluar nuestras propias vidas. ¿Te parece? Vamos a ponerles palomita, vamos a ponerles tache, pero lo importante es que al final vamos a encontrar una respuesta favorable de parte de Dios para nuestras vidas. Mira, la persona humilde no actúa bajo impulsos egoístas y vanidosos. Dice Filipenses 2, versículo 3, la primera parte, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Si tuviera un poquito de tiempo, te podría contar un poquito de una historia que yo viví hace muchos años, en la cual yo aprendí que la promoción no la da el hombre, la promoción la da Dios. Pero a veces nosotros tratamos de seguir nuestros propios impulsos. Dice la palabra egoístas y vanidosos. Debemos analizar nuestra motivación. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? ¿Es para satisfacer nuestros intereses y nuestro amor propio? ¿Para sentirnos orgullosos de nosotros mismos? Si es así, estamos actuando bajo una actitud errónea. Nuestra motivación al hacer las cosas debe de ser lo que dice la Escritura, que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho lo hagamos como para el Señor. Pidamos a Dios que nos ayude a tener los motivos correctos, amor, interés genuino,
compasión. Y eso se refleja en el corazón, eso se refleja en ti. Así que cuando te analices y empieces a darte cuenta que hay una motivación errónea, ¡prum!, a los pies de Cristo, poniéndoselo y comenzándole a decir: Señor, permite que mis motivos sean correctos. A lo mejor no te habías dado cuenta que estabas actuando en una motivación errónea. Bueno, ahora, a la luz de la palabra, pongámonos esa medición, esa comparación y veamos qué es lo que estamos haciendo. Una persona humilde considera a los demás como superiores a sí mismo. Y qué difícil es pensar que alguien pueda ser superior a mí. Si no tiene estudios, si no hace esto, si no es aquello, si no esto otro, si no... Simplemente, fíjate lo que dice Filipenses 2:3, la segunda parte. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea que la humildad nos lleva a tener una actitud de aprecio y consideración para con los demás. No es que vamos a menospreciarnos o a dejar que nos pisoteen, no, ese es el otro extremo en el cual no debemos de caer. No, pero todo lo que haremos y lo que hablaremos sea con respeto, reconociendo. Mira, aquí en la congregación hay una persona que me impacta. A la hora que uno llega los domingos, él ya llegó y está ahí sentado y apenas si puede moverse porque llega con su andadera. ¿Y sabes qué? Tiene una sonrisa en los labios y tiene un saludo para ti. Y esa persona que aunque no tenga una posición, no tenga un reconocimiento, no tenga un título, tiene tanto que dar y de la cual tanto tenemos que aprender. Y sabes que se queda a las 2 reuniones. Después de madrugar para poder llegar aquí, se queda a la segunda reunión y a paso despacio, aquí está. Nosotros termina la primera reunión y ya queremos salir huyendo. Debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Una persona humilde tiene en cuenta los intereses y el bienestar de los demás. Dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. A ver, esto no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por ti. Esto no lo estoy haciendo por mi conveniencia, lo estoy haciendo porque es una bendición para los demás. La humildad nos da una visión más amplia que incluye el bienestar de las personas que nos rodean. ¿Sí? Nos ayuda a pensar en lo que podemos hacer para ayudar y bendecir al prójimo, a los que nos rodean, la familia, los amigos, la iglesia, el vecindario, la humanidad, todos los que están a tu alrededor. Nos hace sentir parte de algo más grande y nos lleva a contribuir para el mejoramiento de la vida de los demás. Somos abiertos a escuchar, somos abiertos a poder decir, a ver, cuéntame. Ay, ¿ya va a terminar? ¿Ya? Y no se lo decimos, pero podemos estar teniendo ese pensamiento. No, a lo mejor esas palabras que tiene que decir es para desahogarse. Simplemente necesitaba ser escuchado, escuchada. A lo mejor era el momento que tenía para poder salvar su vida. Y a veces podemos llegar a ser tan indiferentes a la necesidad de los demás. Una persona humilde también es aquella que se esfuerza en ser más como Jesús. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
O sea que el humilde echa a un lado sus emociones y sus deseos y se concentra en ser más como Jesús. Mira, la pregunta por excelencia que podríamos hacer ante toda circunstancia, ante toda actitud, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Qué haría Jesucristo? ¿Qué diría? ¿Cómo lo haría? ¿De qué manera respondería? Se postra ante los pies del Maestro cada día porque desea actuar y vivir de una forma que le glorifiquen a Él. Y sabe que por sus meros esfuerzos no lo logrará. Entonces, una persona que es humilde se esfuerza en ser más como Jesús. También no se aferra a sus derechos, posesiones o títulos. Mira lo que dice el versículo 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si lo quieres ver de una forma, Jesús tenía un título, tenía un lugar, tenía una posición, mas sin embargo, no se aferró a él, sino que pensando en los demás, dio su vida. Jesús era Dios, pero no trataba a los demás desde una posición de su superioridad. Y a veces tratamos a los demás por debajo del hombro, o por la posición que tenemos, o por lo que conocemos, o por el carro, por la casa, por la economía, por lo que tú gustes y mandes. Jesús no hizo eso. Jesús fue humilde. Y es para allá donde tú y yo debemos de acercarnos. Una persona humilde se identifica con los demás y muestra empatía. Mira qué dice Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se despojó a sí mismo de lo que él tenía, de la posición, estaba sentado con el Padre, pero pensando en ti y en mí, vino para que pudiéramos tener nosotros la salvación. Escogió voluntariamente venir en forma de hombre. Él se identificó con nuestras luchas, con nuestras necesidades diarias, con los anhelos que brotan de nuestro corazón. Y la persona humilde debe de identificarse con las necesidades y anhelos de aquellos que nos rodean. Una persona humilde obedece a Dios siempre, siempre, no cada vez que quiere o que le conviene. Mira qué dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué grado de obediencia? Una obediencia total. En todo momento. Jesús estuvo dispuesto a obedecer al Padre hasta la muerte. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a obedecer al Padre? Y una persona humilde espera que Dios le exalte. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La exaltación proviene de parte de Dios, no del hombre. No busquemos ser reconocidos por los hombres, busquemos ser reconocidos por Dios. Como te decía hace un momento, cuando Dios hable de nosotros, que pueda decir, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Tus hechos, tus palabras, tus acciones darán complacencia a Dios. Por lo tanto, Dios te exaltará. Por lo tanto, Dios te reconocerá. Por lo tanto, Dios te pondrá en el lugar que tú necesitas estar, en el momento que necesites estar. Si pudiéramos resumir, ¿quieres crecer en humildad? Sigue el ejemplo de Jesús. Sigue ese ejemplo que Jesús nos dio.
Y comencemos a ser personas humildes, personas que estamos dispuestas a dar el todo por el todo en el nombre de Dios. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No tienes que esforzarte más. No te agites, no te desesperes, no te estreses por querer hacer algo. Simplemente buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Una persona humilde sigue el ejemplo de Jesús. Y tenemos un ejemplo grandísimo. Todos los días tiene enseñanzas para nosotros. Vayamos a las Escrituras día a día y dejemos que Dios nos moldee y nos permita ser esa generación de hombres, de mujeres, de jóvenes, de señoritas humildes que pueden transformar al mundo entero. La invitación está ahí. ¿Oramos? Padre, muchas gracias. Gracias porque tú estás levantando, estás llamando, estás adiestrando a las personas que han de mostrar cómo se establece el reino de Dios, con un corazón, con una actitud humilde. Que ese ejemplo que tú nos diste pueda permearse a todos los que te conocemos y que juntos podamos transformar nuestra comunidad, impactar a los que nos rodean. Gracias, oh Señor, porque en ti hay un propósito, un destino para nuestras vidas. Porque en ti, oh Señor, hay un caminar que tú estás mostrando día a día. Gracias por cada hombre, gracias por cada mujer, por cada joven, por cada señorita que nos están escuchando. Gracias, oh Señor, porque estás poniendo una semilla que sabemos que ha de dar fruto y fruto en abundancia, porque seremos personas transformadas de acuerdo al propósito que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por conectarte, gracias por estar presente. Sabemos que hay grandes cosas que Dios está haciendo en tu vida y que seguirá haciendo. Bendiciones, que tengas una excelente noche. Hasta luego.